Le vamos a dar la bienvenida entonces, sí, sin mucho más preámbulo, a Betiana Vargas, analista de esta casa de Nodal, desde México, lindo y querido, nos viene a contar un poco qué está pasando. No hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Hola, hola. Hola, Betiana. Ah, sí te escucha bien. ¿Cómo estás? Betty. Me estaba riendo con los comentarios. Así es esta Es comunidad. feo que alguien llegue y no sin avisar. Sí. ¿Qué, ¿A vos te ha pasado alguna vez? Con una visita indeseada, inoportuna. Y estoy crota, no importa. O sea, como que ahí uno no se puede hacer como mucha chance, ¿verdad? De arreglarse o de... Sí. Ya Pero a mí me fue. pone de mal humor. A mí, o sea, yo soy muy millennial. O sea, soy de las personas que no le gusta hablar por teléfono, que el llegar a la casa, viste, como un mensaje antes, viste, como... Sí. En eso soy muy... Vamos, bueno. yo soy de ese team también. Y sea, eso que tiende a soy de avisarme. pueblo, ¿eh? Sí. Y eso que soy de pueblo porque en los pueblos uno puede como tener, digamos, otra concepción. O sea, en mi casa entraba la vecina, abría la puerta y entraba, pasaba, se servía, hablaba. Pero es otra cosa porque es como que tu vecino es tu familia. Uh-huh. Cuando empezás a circular en el mundo, como ya no lo tomás así, ¿verdad? O sea, como, no. Bueno, Es así que verdad. ya saben, ni se les ocurra visitarla a Betiana Vargas sin avisarle, no le llame por teléfono, escríbanle que la chica les va a responder con audio. y hoy necesitamos... O con un mensaje. O con mensaje. Es aquí. De una. Vamos a aprovechar, Betty, que tenés un ratito Sí. para, bueno, conversar con vos. ¿Qué anda pasando por México? ¿Qué nos traes el día de hoy? Contanos una buena noticia, Betty, por favor. O sea, por favor, queremos recibir alguna buena noticia. Se apagó la luz, se nos perdió. Es que nos iba a contar una buena noticia y así nos va. Con Me las hizo buenas acordar, noticias. Betiana Vargas, nuestra analista de Nodal desde México, es de Jovita, de un pueblo muy chiquitito del sur de Córdoba, muy cercano al pueblo de General Lavalle. Entonces tenemos una idiosincrasia muy parecida. Sí. Y es verdad, la gente entra a tu casa porque está abierta la casa, no cerrás tu casa con llave. Se cierra la casa. Vos, Cacha, debe ser lo mismo. Exactamente igual. Hasta el día de hoy es así. Las veces que me Hasta el día de dejaba la hoy. bicicleta en la puerta del colegio. ¿Sí? Sí, claro. Qué cosa. Es terrible los comentarios que estamos Che, recibiendo de ¿cuánto la es? cucaracha. Es increíble. No, ¿cómo va a salir en vivo? Esa barbaridad. Es increíble. Es increíble esto. Cristina. No, yo nunca viví con la puerta abierta y nunca pasaron así los vecinos, pero sí tenía un novio de un lugar que era como muy así familiar, amigable, chiquito, y entonces cuando yo iba de visita, Vos claro, sola te entraba y metés, salía. vos sola te metés en la cuestión del ganado. Pero Pero es la única vez que me pasó que estaba en una ¡Caraduras! casa y entraban y salían los vecinos y onda, lo que decía la Betty, Entraba y pasaban y salía decían, el ganado. hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué sé yo? Te abrían la heladera, se servían un juguito porque hacía un calor terrible y venían a la cocina a hablar con el... Sí, es así. A mí me gusta Y yo eso. tipo, A mí también. Me gusta eso de los pueblos, yo lo disfruto que me siga pasando cuando voy a visitarlos. Sí, es otra época, ¿no? Pero me gusta. sí, es casi otra época. Qué güey. Bueno, tenés gustos amplios porque acá en la ciudad... No. No, te gusta, no te gusta acá en la ciudad. No, bien. acá en la ciudad no. ¿Viste que lo adaptativo que es el ser humano? Lo condicionados que estamos por la coyuntura y por las contingencias del contexto. Impresionante. Sí, en el Sí. caso de Emilia ahora, el conserje del edificio se quejaba porque habían roto y reventado el portero y lo encontraron en su departamento. Otra que se le junta el ganado, nada más que acá no vamos a decirlo porque yo soy el blanco de Matías Casiagüe, pero bueno, No, quiero no, decir. no solo de la Alguna- comunidad, Solange, No. de la comunidad. Bueno, basta, a mí no me hacen eso. Bueno, vamos a ir adelantando lo que va a hablar Betty, ¿o no? Que lo que vamos a charlar sobre México. Ahí está. Bien. ¡Ay! Muy ¡Fue bien. horrible! ¿Qué Se pasó, cortó la Ana? Ahí para que te Se ponemos cortó el en pantalla. internet, todo. Fue el castigo. Fue el castigo por no querer recibir gente. Ahí está. Exacto. Ahora decimos. Exacto. Ahora sí. Bueno, Bueno, Betty, contanos buenas noticias, por favor.
Alguna. Bueno. O una lucha, no sé. Una lucha vamos a contar. Bueno, lo que les traía es un poco contarles lo que sucedió la semana pasada. Me retuvo un poquito. Sí, Te escuchamos bien. O sea, claro, Sí, te pero, oímos a ver. bien, pero con un poquito de distancia, ponele. A ver. No, si no me saco los auriculares. Sí, Bueno. sí, pero sí se rebota. Ahí Porque va, me- rebota un poco más. Ajá. Lo que les quería contar entonces Ahí es, está. bueno, el conjunto de hechos que se dieron alrededor de una nueva ley de telecomunicaciones que se está gestando acá en México y que tiene que ver un poco a partir de un video muy polémico que se empezó a televisar en espacios públicos principalmente, pero que era un spot publicitario de Estados Unidos que básicamente una propaganda totalmente xenófoba, racista, contra migrantes y migrantes mexicanos, latinoamericanos, ¿no? Les traje el video para que ustedes puedan ver y puedan tomar dimensión de por qué esta ley de telecomunicaciones es tan necesaria. Si quieren lo pasamos. I'm Christine. Muy bien. Bueno, básicamente es un video que pasa, digamos, el mensaje de la Secretaría del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, Christine Noem, y lo que dice es, bueno, no se atrevan a venir ahí está. I'm Christine Noem, the United States Secretary of Homeland Security. Thank you, President Donald J. Trump, for securing our border and putting America first. Let me deliver a message from President Trump to the world. If you are considering entering America illegally, don't even think about it. Let me be clear. If you come to our country and you break our laws, we will hunt you down. Criminals are not welcome in the United States. For too long, weak leadership has left our borders wide open, flooding our communities with drugs, human trafficking, and violent criminals. Well, those days are over. Under President Trump, we are defending American families and restoring their safety. If you try to enter illegally, you will be caught. You will be removed, and you will never return. Follow the law, and you'll find opportunity. If you break it, you'll find consequences. Strong borders mean a stronger America. President Trump is making America safe again. Ese es el mensaje. Pero lo más delicado es que fue un video que las televisoras mexicanas lo pasaron en todo lado, desde los partidos de fútbol hasta después de una novela. Ocupó el espacio mediático y entonces fue una preocupación, ¿verdad? Porque es una propaganda influencista total. Ustedes dirán, ¿no? Si esto aparece en Argentina, uno lo toma como una tendencia. Entonces, esto generó muchísimo revuelo y lo primero que hizo Claudia Sheinbaum fue enviar al Senado una propuesta de ley de telecomunicaciones. Eso fue la semana pasada, eso fue el miércoles, el día 23. Pero a partir del envío de esa ley, bueno, la oposición y los medios de comunicación, ustedes sabrán, pegaron el grito en el cielo, porque obviamente a partir de esta propuesta, además de ser totalmente serviles al imperio, también cobran, ¿verdad? Por pasar este tipo de mensajes. Entonces empezaron con todo un relato alrededor de la cuestión de un gobierno autoritario que iba a frenar la libertad de expresión. Salieron también muchas organizaciones vinculadas, digamos, a la comunicación, pero también a la cuestión de los derechos humanos, para, bueno, plantar su bandera, quejarse de esta nueva ley. Y eso hizo que 2 días después Claudia Sheinbaum tenga que firmar la propuesta, o sea, pedir al legislador
que modificaran uno de los artículos que estaba generando polémica y que tenía que ver con uno de los artículos específicamente que hablaba de las plataformas digitales, que bueno, que en algún aspecto donde una de las agencias de comunicaciones observa que esta plataforma está teniendo un tipo de comportamiento determinado, esta agencia puede revisarlo. Entonces, a partir, digamos, de ese artículo, sí. Un cachito, porque venís y estamos haciendo un esfuerzo hace un minuto más para seguir el hilo y el audio medio que se corta. Entonces estás planteando algo que es súper interesante, el claro, en términos de cómo están jugando ahora ahí los actores, los grandes actores mediáticos corporativos y la respuesta del gobierno en pos de... Obsceno lo que han hecho. Bueno, pero viste, a mí me hace acordar también un poco a la lucha y a la disputa feroz que hubo en la Argentina por la ley de medios. No, pero aparte este es un capítulo muy pequeño. Propaganda política, ideológica, de gobiernos de terceros países, no. Básico, ¿no? Pareciera. ¿Viste? Y se pusieron en contra. Es una brutal. ¿Viste? Decís, por Dios. Qué vocación de colonia, diría Cristina. Sí. Verdad. Y aparte porque empieza a mostrarse, ahora sí. Ahora es perfecto. Y ahora no me escucho doble, así que gracias a la producción. Entonces, claro, esto generó esta... ¿Quieren que lo vuelva a contar o por dónde? No, se escuchó, pero mejoró muchísimo la... Claro. Perfecto. Entonces, esta es un poco la sucesión de hechos. Claudia Sheinbaum entonces pide a sus legisladores: frenemos la ley, que se debata dentro de las comisiones del Senado lo que sea necesario, que vayan expertos y expertas a revisar esos artículos que generaron polémica y que hicieron que muchísimas organizaciones de la sociedad civil también se posicionaran. Salió la ONU también con un mensaje, ahí si quieren los podemos leer, digamos, los posicionamientos, pero básicamente todos plantean esta cuestión de se está atentando contra la libertad de expresión y estamos teniendo un ataque directo a la democracia. Este contexto también hay que entenderlo en el marco de que México se está jugando su primera, selección de los magistrados, digamos, de candidatos y de candidatas a jueces y a ocupar puestos en el Poder Judicial. Y eso hace que también el discurso del autoritarismo hoy esté siendo como el caballo de batalla, ¿verdad? Y precisamente la ley la libertad de expresión, que sabemos en Argentina también sucede, ¿no? Y quienes se hacen eco, digamos, del mensaje de libertad de expresión como pasa en Argentina, son los medios que ya sabemos son los medios masivos, los grandes medios. Ahí Sol comentaba, digamos, cómo fue esta ley, digamos, que allá por el 2009 tuvimos la oportunidad de conocer, de militar, que también fue nuestra ley de medios para evitar, digamos, el monopolio de todo el poder mediático. Sabemos que también generó ese tipo de rispideces y que salieron los medios de siempre, ¿verdad? Como Clarín, que bueno, ahora recordaba, por ejemplo, la entrevista de Jonathan Viale, ¿verdad? Esos medios que dicen que hay que pronunciarse a favor de la libertad de expresión son, de alguna manera, los que se frenan frente al poder de los grandes, del poder fáctico, digamos, ¿no? Y en el caso de Argentina, Jonathan Viale frenó una entrevista con el presidente Javier Milei porque supuestamente su pregunta lo comprometía, incluso hasta judicialmente, cuando fue el caso de la estafa, ¿se acuerdan? Por las criptomonedas. Entonces, además de que esa fue la televisada, la grabada, la que se filtró, debe suceder en absolutamente todas. Exacto. Acá pasa exactamente lo mismo. Los medios, hice un pequeño ejercicio así de poner los actores a favor, en contra, ¿no? De esto, pero básicamente, ustedes saben, Salinas Pliego de TV Azteca, salió incluso a partir de
digamos, de todas estas medidas salieron además de la ONU y de estas organizaciones de derechos humanos que uno sabe muchas veces las organizaciones que son quizás fundaciones y demás, bueno, con esto de la USAID también la credibilidad ha sido muy boicoteada, ¿no? Para muchas de estas organizaciones que piensan en la libertad de expresión o hablan sobre la cuestión del autoritarismo o del Estado que no venga a regular y a controlar, pero no hablan absolutamente nada de lo que está pasando en Palestina, por ejemplo. La ONU no se pronuncia, ¿no? Y Palestina no tiene lugar en los medios de comunicación, pero de eso no se dice nada, ¿verdad? Entonces, sí hay una cuestión ahí muy, como sabemos, sesgada. Y en el caso de México, también la oposición utilizó de vocero a un expresidente que es Zedillo. Yo les traje ahí una nota de opinión que escribió, creo que ahora no recuerdo bien cuándo fue, a ver, acá la tengo, el 27 de abril la publicó en un portal, digamos, que se llama Letras Libres, y en esta nota de opinión habla justamente de la reforma judicial, pero básicamente trabaja sobre esta idea de la libertad de expresión y de que no podemos perder la democracia en México. El pueblo mexicano no puede perder su democracia y no hay que darle vía libre, digamos, a un partido como es en el caso de Morena, y entonces reivindica toda la cuestión de cómo se conformó la democracia en México. Algo muy contradictorio, porque uno cuando revisa quién es Zedillo fue el presidente, sería de estos presidentes neoliberales, son los presidentes del consenso de Washington, ¿no? Del nuevo consenso de Washington, que obviamente utilizaron a la globalización para configurar ese nuevo proyecto, esa nueva utopía, pero que sabemos a dónde nos trajo, ¿no? Y en el caso de Zedillo fue el presidente emblema de la privatización de los trenes, fue el presidente que habilitó, digamos, protegió a grupos paramilitares, se llevaron masacres muy fuertes, digamos, contra indígenas por ese tiempo. Recordemos, les dije el periodo entre el 94 y el 2000, era un contexto en el que emerge el zapatismo, para que más o menos ustedes contextualicen quién es Zedillo. Y hoy es el vocero de la oposición para reclamar democracia. Una persona que también, en una de las crisis económicas que hubo acá en México, utilizó el Estado para hacer el salvataje de grupos económicos y obviamente eso llevó a la perdición a millones y millones de familias. Lo comentaban, por ejemplo, ayer en la mañanera, periodistas que decían, mi madre recuerda, o sea, mi madre es una de las viudas de aquella crisis económica en la que se suicidaron muchas personas. Ustedes recuerdan que cuando que nos pasó a nosotros en el 2001 también, muchas familias cuando perdieron sus negocios a partir de Corralito, se suicidaron, hubo una crisis familiar muy profunda, una tragedia, ¿no? Muy dolorosa. Eso mismo pasó acá en México y ese Zedillo es el presidente. Y resulta que a partir, digamos, de estas conversaciones y de estas, viste, como discusiones de moral que empieza a sacar la oposición, se descubre que Zedillo está cobrando hoy una pensión, o sea, el Estado mexicano le está pagando una pensión, entonces se está revisando incluso esta pensión y obviamente también hoy, también en la mañanera se prometió revisar cómo fueron esos acuerdos, o sea, sumar datos para mostrar qué fue lo que hizo Zedillo durante su sexenio. Entonces, algo bastante digamos, como específico que gira en torno a que esta ley de medios no se apruebe, a que esta ley de medios no salga adelante. Solo para... Yo tengo un mensaje mientras vas preparando lo que sigue. Betty, que me acaba de llegar, dice, deje de mentir, Zedillo, nadie le cree, María de Tenochtitlán. Exactamente, exacto. Es uno de los personajes, es como, bueno, nosotros los tenemos y para colmo es ese también, ¿no? Que en vez de buscar figuras nuevas, ¿no? Hay como
una reactualización de estos personajes que, bueno, en nuestro caso tenemos a Patricia Bullrich, ¿no? Que pasó por todas las gestiones de la derecha y que sabemos otra vez está en el poder de vuelta. Bueno, en México acá también pasa un poco lo mismo, pero la figurita que les quedaba era esta y realmente es una propuesta nefasta, ¿no? De que hablen de democracia, que básicamente es contradictorio su mensaje, porque qué más democrático que ir a votar el pueblo a sus propios jueces en una, digamos, celebración del pueblo, ¿no? Como resulta ser una elección popular. ¿Qué menos autoritario que eso, ¿verdad? Es el pueblo que está saliendo en las calles, que está teniendo un acto, digamos, que va a ser recordado por todos los tiempos y que, bueno, será o no será, pero, digo, va a ser un hecho que va a llamar la atención del mundo, ¿verdad? Lo mismo pasa con una ley de medios. ¿Qué necesaria sería una ley de medios? Entonces, independientemente, digamos, de los hechos específicos, hoy vamos a tener novedades de en qué sigue esta ley de telecomunicaciones. Sí, dejar en claro como dos aspectos, me parece, esta cuestión, y una tiene que ver con entender, o por lo menos tres podría decir, porque estos días estuve como escuchando muchas personas en este debate y ahí escuchaba a Edwin Jarrín, digamos, un compañero ecuatoriano que estuvo en el debate de la Ley de Medios de Ecuador, y él comentaba que una de las cosas más emblemáticas que había tenido la Ley de Medios en Ecuador fue la cuestión de proponer a la comunicación, a la información como un bien social, un bien común de la sociedad. Así como, bueno, en Argentina Alberto propuso que Internet fuese un servicio público, de la misma forma, en aquel momento Ecuador había pensado, digamos, esto como algo superador. Creo que es necesario volver a esas discusiones, ¿verdad? Y entender que la información, en un tiempo como el que estamos viviendo hoy, de una guerra multidimensional, es fundamental. Es como tener agua o como tener luz en tu casa, y ahora que, bueno, frente a la digitalización, el Internet también es un derecho humano, la información también debería ser de esas características, ¿verdad? En segundo punto, yo creo que lo que hay que remarcar tiene que ver con esto que les decía recién con Cedillo, ¿no? Se habla desde este caballito de batalla de libertad de expresión como si fuese, digamos, algo necesario, pero la pregunta es ¿libertad de expresión de quién? ¿Verdad? Y acá quiero como ser clara, porque el problema es que es un gobierno popular el que hoy está al frente de los procesos de transformación que se están llevando adelante en México, y eso es lo que no se quiere dejar que siga ocurriendo. O sea, sabemos que los procesos populares son la excepción y no la regla, no la norma, ¿no? Entonces, esa libertad de expresión, entonces, debería estar relegada a estos grupos económicos, básicamente. Son estos grupos económicos los que quieren tener esa libertad de expresión, y hoy el pueblo en México tiene la posibilidad de tener sus canales de streaming, de hablar de la presidenta como quieren, incluso digamos, hay un trabajo brutal, digamos, para proteger a los periodistas, porque como ustedes saben, la cuestión de la violencia es una cuestión muy, digamos, difícil en México, sobre todo en los estados. Entonces, ¿qué mejor que regular justamente esta actividad, que dejar ciertas bases o ciertos marcos normativos que protejan, digamos, a quienes llevan adelante esta tarea, que es la tarea de comunicación? Entonces, para esas organizaciones que piden que no se avance, o que digamos, vamos a caer en una cuestión antidemocrática, deberíamos debatirlo, ¿no? Y esto me parece que es una oportunidad brutal para ejercer ese debate.
Y después, y ya para cerrar, para que ustedes puedan darme sus comentarios, una sola reflexión en relación a la oportunidad de lo que significa, porque no estuve, o sea, creo que esto agarró un poco de sorpresa a México en el sentido de que, bueno, son muchas cosas abiertas, ¿verdad? O sea, una ley de medios, es una ley de medios, es brutal que México esté discutiendo eso. Pero claro, en el marco de una reforma judicial, ¿no? Y de una elección por el Poder Judicial, son muchos frentes abiertos, pero creo que no hay que perder la oportunidad. Y creo que lo que mandó Claudia Sheinbaum a revisar tiene que ver con el artículo de las plataformas digitales. Y yo creo que sí hay que regular las plataformas digitales. Sabemos que el camino de la regulación no es el camino que los pueblos recorren, que no es una bandera directamente que sabemos que uno gana en este terreno, pero sí es un camino necesario en este momento y sí hay una correlación de fuerzas para poder ponerle freno a estas plataformas, porque se jactan, ¿no?, de que son democráticas, pero las plataformas digitales que tenemos en la América Latina son plataformas estadounidenses. Y esas plataformas estadounidenses estuvieron el 20 de enero sentadas en la primera fila del Capitolio esperando los lineamientos de este mandato o la participación, digamos, en este segundo mandato de Donald Trump. Entonces, ¿de qué, digamos, como freno, como libertad de expresión vamos a estar hablando si esto es lo que está sucediendo? Y esas plataformas en nuestros países llegan y no se las puede frenar como este video del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Operan en nuestros territorios, nos silencian. Cada mensaje que uno saca, o por ejemplo, de no poder tener visualizaciones, de que te bajen los canales de stream, ustedes, compañeros que estuvieron haciendo la cobertura en Venezuela, la persecución que tuvieron a partir del ejército de trolls de la derecha, que como los tiene Milei, los tiene Noboa, los tiene Bukele, son en complicidad con estas plataformas. Incluso el más democrático, ¿no?, que estaba Zuckerberg, ¿no?, con Meta, llegó en este contexto de avance de la ultraderecha y a este neofascismo, llegó ahora a dar de baja todos los controles que tenía en su plataforma y que evitaban algún tipo de sesgo en los discursos o estos discursos de odio o persecución de comunidades, ¿no?, específicas. Y que bueno, hoy lo que vemos es precisamente que se alineó al neofascismo y que ya tenemos este tipo de propuestas. Entonces, ¿por qué no las vamos a regular? Creo que México hoy está en esa oportunidad y es necesario que se dé ese debate, precisamente porque si no vamos a caer en una antinomia, ¿verdad? Y las plataformas hoy están siendo las más autoritarias y las que están teniendo una dirección hacia la opinión pública que es demasiado dañina, demasiado influencian totalmente. Entonces, ¿por qué no las vamos a regular? Hay que regular. Por lo menos por ahí empecemos, ¿no? Me parece que la ofensiva de Claudia Sheinbaum en este momento es la estrategia, ¿no? Porque si estás llevando adelante una elección popular de tus jueces, obviamente tenés que por lo menos regular los medios de comunicación, porque está atacando, digo, las dos patas más importantes del entramado de las derechas reaccionarias en este momento, que es el Poder Judicial y el Poder Mediático, ¿no? Me parece que... Y yo creo que Claudia también, en un momento donde está exaltado el sentimiento nacional mexicano, ¿no? Porque lo hace después de que la Barbie fascista, ¿no?, desde Estados Unidos ataca directamente el sentir nacional de los mexicanos, de sus familias que están allá en Estados Unidos, familias separadas, digo, familias, ¿no?, que sufren también las condiciones de la migración. Entonces, bueno, me parece que es un buen momento para lanzar este debate en México y que si no lo lanzan, digo, ya me parece que nos están llevando puestos o están llevándose puestos los gobiernos populares, digo, están militarizando, están usando, ellos sí están en una ofensiva cruel y mirar quiénes son, porque miraba Ricardo Salinas Pliego
con su fundación Caminos de la Libertad, digo, es un hombre directamente, ¿no?, relacionado al entramado de la derecha reaccionaria, de lo que se llama PayPal Mafia, digo, son esta red de tanques de pensamiento en la región, que obviamente, bueno, alimentan el interés extranjero, bueno, que es de TV Azteca, ¿no? Salinas Pliego, su hijo también estuvo aquí en la CEPAC, ¿no?, en la Cumbre de Acción Conservadora que se hizo en Argentina, está en los eventos de la Cumbre Conservadora. Entonces, está bueno empezar, ¿no?, a ver quiénes son los que hablan de libertad de expresión. Y quería hacer otro comentario, no sé, en la nota esta que nos contabas de Cedillo, Betty, la imagen es un rey, ¿no?, una pieza de ajedrez de un rey. Sí. Son tan gorilas que ni siquiera pueden poner una reina, ¿entendés? No pueden, o sea, no pueden poner una reina, tienen que poner el rey, ¿no? Ahí se ven todas las otras piezas oscuras. Es que cuando hay una mujer en el poder, el relato es, exacto, como que es la marioneta de un varón, digamos, detrás ahí. Es la marioneta de López Obrador, por supuesto, que están alimentando, pero bueno, me parece que conocer que determinados gobiernos populares están en ofensiva, ¿no?, para así generar la verdadera democracia participativa, protagónica, ¿no?, en sus países, es importante, porque si no alimentamos un sentimiento, bueno, de todo está perdido, ¿no?, un derrotismo, bueno, me parece que México está haciendo, con su pueblo movilizado, su pueblo ¿no?, debatiendo sobre estos temas tan profundos que tienen que ver con los sótanos de la democracia. Estos son los sótanos, esa aristocracia judicial que nadie elige, los medios de comunicación privados que se transforman en la arena pública del debate. Bueno, me parece central, ¿no?, como para conocer en la región que esto está pasando. Y hay algo que la coyuntura, que este tiempo nos está demostrando, y es que la radicalización es el camino. Es el camino de la derecha. Los gobiernos nacionales, plurinacionales, populares, izquierdistas, que no asumen que la radicalización de su propio programa es la respuesta frente al neofascismo, se quedan cortos. Entonces, digo, también, aunque tenga 10 frentes de batalla y todos sean verdaderamente importantes, el gobierno de Claudia Sheinbaum, sin ninguna duda, tiene la oportunidad de profundizar en esa dirección. Hay un pueblo dispuesto a acompañarla. Y tiene una buena lectura en ese sentido, ¿no? Me parece que hay un aprendizaje hecho en ese proceso político que va ahí, ¿no? Como, digo, regulando la internet en el criterio de lo que dice Betty, ¿no? No en el sentido estricto de quedarse ahí, sino entender que es parte de una agenda mucho más amplia, porque hay que ser, ayer Emilia lo decía, la Emi acá lo decía, hay que ser propietarios de esas redes. Exacto. Mercado Pago no puede ser de Galperín. Mercado Pago debería ser un derecho y un servicio adquirido por las y los argentinos y latinoamericanos. ¿Y por qué no latinoamericanos? Entonces, ese es un marco. El otro marco que me parece importante es lo que dice el coronel Johnny Carvajal, es entender que la libertad de comunicación en realidad es la libertad de empresa de las grandes corporaciones productoras del sentido político y social de nuestra vida. Entonces, no es joda, ¿viste? Entonces, ya enseguida salen todos a defender eso, en realidad, ese interés. No es la libertad de expresión, ¿no? Porque ayer, la censura de las redes sociales, ni hablar. Ayer tuvimos una caída brutal en la cantidad de visualizaciones de nuestro programa de streaming. ¿Por qué? Porque hablamos de Palestina. Sí, exacto. Entonces, ¿por qué no van a decir? ¿No? Es dictador, exactamente, es autoritario. Y creo, y a eso que vos comentabas, Cachi, estas empresas, estas empresas también utilizan, ¿no?, las estructuras o la propia infraestructura del Estado para montarse. Entonces, ¿por qué no vamos a discutir y por qué no vamos a pedir que sean servicios públicos? ¿Y por qué, como decían ustedes también, no vamos a decir que también se nacionalicen? O sea, hay que pedirlo, porque esas empresas fueron las que crecieron durante la pandemia. Nuestros sistemas educativos no tenían una sola plataforma y se utilizaron estas empresas privadas para poder garantizar el derecho a la educación. ¿Por qué no podemos hacerlo al revés? ¿No? Y sabemos que existen las condiciones. Brasil lo hizo con Elon Musk en una pulseada muy reñida y no por necesariamente
la iniciativa quizás más desde el gobierno, sino que fue ahí uno de los fiscales, uno de los, digamos, más del Poder Judicial que llevó adelante esa pelea, pero creo se pueden tomar, digamos, incluso como lecciones, ¿no? De cómo hoy enfrentar el gran poder que tienen las grandes tecnológicas, que tienen las Big Tech, y que sabemos son fundamentales, como decía el Cachi, en la concepción del conflicto, ¿verdad? O sea, nos imponen un escenario y a partir de ahí casi que uno no puede concebir otra realidad posible. Necesitamos discutirla. Necesitamos discutirla. El otro día leía un informe de una consultora, de un centro, más bien un centro, un tanque de pensamiento inglés, y afirmaba, no me acuerdo ahora el nombre, ya lo voy a buscar y los voy a compartir, pero afirmaba que el 70% de los ciudadanos no sabe que recibe publicidad política fragmentaria. O sea, cada uno que consume considera que lo que consume lo está viendo el resto del mundo. Y vivimos en burbujas impenetrables de información / desinformación dirigida cual misil a nuestro cerebro. Es increíble. Y ni siquiera somos conscientes de eso. Totalmente. Es un tema para conversar un montón. Muchísimas Así gracias. que seguirlo de cerca. Sí, lo vamos a Ir seguir. aportando. Por supuesto. En un próximo encuentro con Betiana Vargas, analista de Nodal, que desde México, lindo y querido, nos trae noticias y discusión. Gracias, Betiana. Gracias, Betty. Gracias, compañeros y compañeras. Amigos.